Muy buenos días, queridos estudiantes. Vamos a hablar sobre la actividad que hay que desarrollar en el módulo de español, página 17 y 18. Vamos a hablar sobre el mito sobre Edipo el rey. Este chico nace y su papá y su mamá decidieron ir al oráculo. El oráculo les predijo que efectivamente Edipo cuando creciera iba a matar a su padre y se iba a casar con su madre. Lastimosamente, el rey pide a un criado que asesine al niño. El criado no lo asesina, digamos, en las regiones de Teba, sino se lo lleva a otra parte para cometer dicho asesinato. Durante el recorrido, aquel criado le da como pesar asesinar al niño, ¿no? Entonces ya hay un cierto cariño entre el criado y el recién nacido. ¿Qué decide este criado cuando llega a su fin? Lo decide colgar de un árbol por sus pies y se va, se retira, porque aquel criado también tenía temor del rey, ¿no? Cuando este bebé está en esas pésimas condiciones, colgado en aquel árbol, empieza a llorar desenfrenadamente y es escuchado por un pastor. El pastor le brinda todo el auxilio, lo baja y lo arropa, digámoslo así. Pero aquel pastor no tenía los recursos necesarios para hacerse cargo de aquel ángel, de aquel niño. Entonces decide llevárselo al palacio. Cuando este pastor está en el palacio, la reina de una vez se encariña con el niño y le pide al rey que lo adopte. Y es así como Edipo es criado, digamos, por el rey y la reina de Corinto. Y durante todo este trayecto de crecimiento de Edipo, él se hace notar más que los demás niños por su agilidad mental, por muchas habilidades y competencias que tiene Edipo en su niñez, y comienza a despertar la envidia de los demás estudiantes, de los demás niños. Tanto así que un niño con plenamente enojo le dice a Edipo que él es un adoptado. Esas palabras tuvieron gran certamen en Edipo. ¿Por qué? Porque a Edipo le quedó esa tristeza en el corazón de saber que realmente los papás no eran los papás, y eran papás que lo adoptaron. Entonces decide este chico ir al oráculo de Delfos a preguntarle dónde estaban los padres, porque cuando este muchacho se entera, o este niño se entera que era adoptado, le creó la duda de quién era realmente los padres. El oráculo de Delfos le dijo la profecía que él iba a asesinar a su padre y se iba a casar con su madre. En ese momento Edipo despertó en sí una tristeza inmensa porque no lo podía creer y decidió irse lejos de su casa, lejos de su padre, lejos de su madre, por caminos muy desconocidos, a tal punto que cuando estaba recorriendo un camino, un anciano se le atravesó. Este anciano empezaron a discutir de verdad muy duramente, tanto así que Edipo saca la espada y lo asesina. Edipo sigue con su camino, encuentra a una mujer, se casan, tienen 2 varones, 2 niñas, y ya lo último, la profecía de aquel oráculo de Delfos se había cumplido. Edipo había traído la desgracia a su propio reino. En ese momento se despertó una pandemia y había sido al ras de aquellos actos que Edipo había tenido con su padre. Efectivamente, cuando él se enteró que aquel anciano que había asesinado en el camino era su padre y la mujer con la cual había contraído matrimonio era su madre, entró en una desdicha súper inmensa, y decidió sacar su espada y sacarse los ojos. Esta lectura es de Sófocles. Ahora vamos con las actividades. Tenemos en la primera: realiza un glosario en tu cuaderno con las palabras desconocidas y complejas.
Como esto es un mito, digamos así, un mito griego, entonces hay muchas palabras que son desconocidas. Deben de hacer una lista de 10 palabras, lo mínimo de 10 palabras desconocidas. Cuando estamos hablando de unas palabras desconocidas, nos estamos refiriendo a qué. Si yo no conozco la palabra, la debo de buscar en el diccionario. ¿Por qué? ¿Con qué se hace la afinidad de este primer punto? Para que ustedes puedan conocer más léxico del que pues yo o que las demás personas le podemos ofrecer. En el número 2 explica el título en relación con el texto. Cuando estamos hablando de Edipo, Edipo se le nombra así por los pies hinchados, al momento de ser colgado en el árbol. Se lastimó los pies cuando llegó a los brazos de la reina, de su madre adoptiva, y de rey porque pues francamente el niño venía de la nobleza. 3. Investiga más mitos con los cuales pueden contrastar los elementos fantásticos y las características del mito. El mito busca dar a entender diferentes cosas, ¿cierto? Como por ejemplo, ¿por qué llueve? Si nosotros nos ponemos a investigar sobre todas estas curiosidades, digamos, de antes, de por qué llovía, por qué calienta el sol, por qué existe esta planta, por qué esta planta es roja, por qué los árboles dan fruto, otros no. Las personas siempre encontraban o siempre querían darle la explicación a algo que ellas podían notar. Por eso es ordinario el mito y la leyenda. 4. Consulta sobre los griegos y define de acuerdo a su cultura qué podrían significar estas palabras. Oráculo es una persona que podía predecir el futuro. La predicción, pues decir qué va a ocurrir el día de mañana o dentro de un año, 2 años. Entereza y arrogante. El punto 5 es muy fácil. Con las palabras anteriores van a realizar una oración. Ya sé el significado de las palabras, es muy fácil realizar la oración. 6. Subraya la afirmación falsa. Edipo asesinó a su padre y se casó con la madre, verdadero. Eteocles y Polinice lucharon a muerte, falso. Ismene fue la protectora de Edipo, falso, porque Ismene se convirtió fue en la hija. Yocasta se casó con Laio, falso. La única verdadera es la A. ¿Por qué Edipo se sacó los ojos? ¿Qué simboliza esto? Cuando se enteró que efectivamente la predicción que le había hecho el oráculo se había cumplido, pues entró en una desgracia, entró en una desgracia humana. Sí, dijo, no debo de existir, no debo de estar con vida, no debo de ver el día. Por ese mismo momento se sacó los ojos. Vemos 2 imágenes. La primera imagen podemos evidenciar que es en la antigua Roma. Y la otra imagen tenemos un contraste, ¿no? Porque vemos que hay una cara feliz y una cara triste en el teatro, que es el símbolo de teatro. En este caso vemos esta cara triste y en el croquis de los ojos vemos sangre. Entonces la imagen que representa que Edipo se haya sacado los ojos es la segunda imagen. Vamos con lo de la leyenda. Vamos a recordar un poquito sobre qué es la leyenda y cuáles son sus características principales. La leyenda es un género narrativo, ¿no?, que pertenece a la literatura fantástica. Es una forma o una narración oral creada por la colectividad de una región. Mi abuelo le contó a mi papá y mi papá me contó a mi mamá me contó a mí. Viene una tradición oral pasada de generación en generación, ¿cierto? La colectividad de una región y que pretende explicar momentos importantes y personajes determinantes para un pueblo. En ella pueden aparecer hechos sobrenaturales y dioses, aunque su contenido es más mundano que el mito. También incluye elementos sagrados ni se refiere a una creación. Esto hace una leyenda, a diferencia del mito, sea una narración profana. Entonces sí podemos ver cuáles son sus características, el tema, el estilo de narración, las leyendas urbanas y las leyendas populares. Hasta ahí llegamos, chicos. Entonces espero que esto les haya servido de gran ayuda y vamos a seguir con el desarrollo de español.